Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, semana 33, día 3. Hoy todo es 3. Bienvenidos al canal del profesor Enzo Céspedes Ramos para el quinto grado de primaria. Y recordemos que estamos trabajando un proyecto muy interesante acerca de las ideas preconcebidas de los hombres y mujeres acerca de sus roles en la sociedad. Hemos visto desde el día lunes y ayer también cómo es que muchos roles han ido cambiando, pero que todavía sigue persistiendo hay cierta desigualdad, ¿no? Por ejemplo, vimos en un documento que hombres y mujeres a veces realizan el mismo trabajo, pero al hombre le pagan un poco más, lo cual no es correcto, ¿verdad? Porque hay igual trabajo, igual salario. También hemos visto el día de ayer el caso de Greta Ruiz, una mujer, una valiente mujer que logró su meta y hoy es cadete comandante en la Marina de Guerra del Perú. Vimos ese vídeo tan bonito acerca de cómo ella se enlistó en la Marina y hoy desarrolla ese trabajo, ¿no? Ese trabajo tan importante para nuestro país, lo cual nos demuestra, chicos y chicas, que sí podemos lograr nuestros sueños y las mujeres no tienen por qué sentirse menos. Bueno, vamos a continuar entonces aprendiendo acerca de estas ideas preconcebidas. La actividad de hoy se llama Los roles de las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. El propósito, hoy identificarás y explicarás los cambios y permanencias que ha cambiado y que sigue igual respecto a los roles de las mujeres y los hombres en diferentes etapas de la historia, sobre todo en dos etapas de la historia muy marcados, que lo vamos a ver ahora. La meta de hoy, ¿qué debemos lograr? ¿Qué debemos subir como trabajo, como evidencia de lo que estamos aprendiendo? Explicar los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y en la actualidad. Como recordarás, el virreinato es la etapa de nuestra historia en la cual gobernaban los españoles y el jefe de este virreinato se llamaba virrey. ¿Ya? Ojo, el virrey era el jefe, el gobernante en aquella época y toda esa época era conocida como el virreinato o también como la época colonial. Éramos colonia de España. Vamos a ver cómo era o cuáles eran los roles de hombres y mujeres en la época del virreinato y cómo son en la actualidad, para hacer una comparación. ¿Qué deberíamos lograr nosotros, ustedes, al finalizar esta actividad? En primer lugar, argumentar con bases sólidas, sobre la base de información confiable, como dice ahí, acerca de los roles de las mujeres y los hombres desde el virreinato hasta la actualidad. ¿Qué más? Describir cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Una cosa es argumentar, es decir, opinar con base en información, y en el otro caso es describir. Vamos a relatar qué ha cambiado, qué ha permanecido. Y por último, utilizar en tus argumentos, al momento que tú escribas tus argumentos, debes utilizar categorías temporales de tiempo, como por ejemplo, en el virreinato era así, en la actualidad es así. Eso indica tiempo pasado y tiempo presente. Si los utilizas, va a ser muy práctico a la hora de leerlos. Veamos entonces, comencemos leyendo los siguientes testimonios. El testimonio de la abuelita de Justina. La abuelita de Justina, que tiene 90 años, bastante edad, ¿no? Le contó que cuando tenía 17, en el año 1947, se creía que lo más importante para una mujer era aprender a cocinar, bordar, es decir, tejer, lavar y planchar, pues esas eran las labores de una buena esposa, mientras que los hombres debían estudiar, trabajar y buscar el sustento, el dinero, para la familia, pues ese era su deber. Por otro lado, las mujeres no podían votar en las elecciones presidenciales ni en las municipales, no podían elegir alcaldes, ya que ese era un derecho solo de los hombres, quienes eran considerados capaces de tomar decisiones importantes. Las mujeres no tenían la capacidad de tomar decisiones importantes, según el pensamiento de aquella época. Testimonio de la mamá de Antonio. La mamá de Antonio, que tiene 35 años, joven la señora, le contó que cuando tenía 17, en el año 2002, decidió estudiar Derecho y Ciencias Políticas, carrera que siguió en una universidad de su ciudad natal, con el apoyo de sus padres. Actualmente es jueza, labor que ejerce con mucho orgullo. Ella cuenta que cuando se casó con el papá de Antonio,
Él la apoyó para lograr sus metas. Qué bueno. Hoy en día, los dos trabajan y comparten responsabilidades en el hogar. Es decir, cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijas e hijos. Cuando tiene mucho trabajo, su esposo se encarga de las labores domésticas. Mira, qué interesante. En la actualidad, ahora, está pensando postular como alcaldesa de su ciudad, pues cree que puede contribuir a realizar mejoras allí en la zona, en su distrito. Esta decisión tiene el respaldo de sus vecinos, quienes confían mucho en ella. Qué bueno, parece que es una mujer en la que se puede confiar. A partir de los testimonios de la abuelita de Justina y de la mamá de Antonio, este cuadro, por favor, lo copias en tu cuaderno y vas a completar aquí algunas preguntas. ¿Cuál era el rol? ¿Qué hacían las mujeres en los años 1947 y 2002 según los testimonios? Aquí anotas. ¿Qué sucedía con las mujeres? ¿Qué hacían ellas según el testimonio de la abuelita de Justina y según el testimonio de la mamá de Antonio? Recuerda que la mamá de Antonio es de la actualidad, ¿no? La abuelita de Justina hace ya como 60 años, más como 70 años. Segunda pregunta, ¿cuál era el rol de los hombres? ¿Qué hacían los hombres? Igual en el testimonio de la abuelita de Justina y en el testimonio de la mamá de Antonio. ¿En qué se parecen? Permanencias. ¿En qué se parecen los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Por ejemplo, acá, según el testimonio de la abuelita de Justina, ¿qué cosas siguen haciendo los hombres y qué siguen haciendo las mujeres? Lo mismo aquí, en el caso del testimonio de la mamá de Antonio. ¿En qué se diferencian los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas también? ¿Qué ha cambiado según la abuelita de Justina y según el testimonio de la mamá de Antonio? ¿Por qué crees que existen diferencias entre los roles de las mujeres y los hombres en ambas épocas? Según también el testimonio de la abuelita de Justina y según el testimonio de la mamá de Antonio. Entonces, completas eso a partir de la lectura de los testimonios que acabamos de leer. A continuación tienes esta y otra información que vamos a leer a continuación acerca de este tema. El título de este es ¿qué roles desempeñaban mujeres y hombres en la sociedad virreinal? Tú la vas a leer ya con más calma, pero igual vamos a verlo a grandes rasgos. Dice durante los siglos XVI, XVII y XVIII, eso es entre los años 1500 hasta 1700, ya en ese rango, se crearon colegios y universidades destinados a los hombres de élite, es decir, a los hombres de la clase alta, quienes eran intelectuales, educadores y directores espirituales, o sea, sacerdotes. Para las mujeres solo habían dos opciones: el matrimonio, casarse, o los conventos o ir a una casa de recogimiento, de descanso, a cuidar a ancianos. Su educación tenía como objetivo convertirlas en mejores esposas y mejores madres. Nada más. Eso era todo lo que tenían que aprender las mujeres en aquella época. En la época de la colonia, a la mujer se le concebía, se le imaginaba como un ser inferior y subordinado, obediente al hombre. Para contraer matrimonio requería del consentimiento, del permiso del papá, y una vez casada quedaba bajo la protección legal del esposo. Necesitaba su consentimiento, su permiso del esposo para efectuar cualquier operación legal. Es decir, ella no podía cobrar, ella no podía pagar nada, no podía comprar tampoco algo, un terreno, una casa, no podía hacerlo. Tenía que ser con el permiso del esposo. Mira, hasta se escribían libros, La perfecta casada, ensayo de cómo se ha de ordenar el tiempo para que sea bien expandido, todo con el fin de que la mujer pueda distribuir mejor su tiempo y servir mejor a sus esposos. Ese era el papel de las mujeres en la época colonial. Y mira, en el caso de los colegios para niñas huérfanas, pobrecitas y quedaban huérfanas, eran tratadas como adultos en miniatura, adultos chiquitas. Les daban un riguroso control, toda la actividad, todo el día estaba organizada y estrictamente reglamentada, como un campamento. A tal hora te levantas, a tal hora desayunas, a tal hora limpias, a tal hora es bordar, planchar, aprender a hacer esto, el otro. Todo con el fin de que aprendan las labores domésticas y sirvan en la casa. Debían capacitarse en tareas como cocinar, hilar, bordar, coser y en artes manuales que podían servir para la vida casera o colaborar en el sostenimiento del hogar. Ese era el papel. Continuemos leyendo ahora el siguiente texto. Historia del voto femenino en el Perú. Esto es ya más reciente, en la época de la República del Perú, después de la independencia. La lucha de la mujer por sus derechos ciudadanos y políticos fue sin duda una de las más importantes del siglo XX en el Perú, es decir, de 1900
al año 1999. Las peruanas de entonces tuvieron que emprender un largo recorrido para que se les reconocieran derechos fundamentales. Mira, dice acá que se desconfiaba de ellas de que pudieran ser capaces de tomar decisiones. Así se creía que eran las mujeres, lo cual hoy sabemos que es absolutamente falso. En Nueva Zelanda fue el primer país que le dio derecho de votar a las mujeres en 1893. En el Perú, en cambio, mira, en 1920 se obstaculizó el debate sobre el sufragio femenino, es decir, sobre su derecho a elegir, a votar. No se le dio por ley el permiso para hacerlo. En 1933 recién se le otorgó el derecho de voto, pero solamente a las mujeres que sabían leer o escribir, mujeres alfabetas, que sean mayores de edad y que sean casadas o madres de familia. Solteras, nada. En 1955 se promulgó la ley 12391 que modificó la Constitución y concedió el derecho al sufragio, a votar, a las mujeres mayores de 21 años que supieran leer y escribir, y a las casadas mayores de 18 años, con el mismo requisito, que supiesen leer y escribir. Si no sabías leer y escribir, por gusto, no votabas. De esta manera se reconoció su calidad de ciudadanas, pero solamente ese grupo de mujeres. La primera vez que las mujeres votaron en el Perú fue en las elecciones generales del 1956, donde del total de votantes aproximadamente 34% eran mujeres y 66% eran hombres. En 1956 fueron elegidas por primera vez 8 diputadas mujeres. Antes eran diputados y senadores, hoy todos son congresistas. En 1990 las mujeres subieron de manera significativa su presencia en los cargos públicos gracias a la ley de cuotas. Es decir, por una ley, por una obligación, se dice tantas mujeres deben participar. Bueno, yo creo que en realidad no debería ser por ley, sino que por la capacidad de las mujeres que sabemos que son muy capaces de hacer grandes cosas. Entonces lees ese texto y el otro también con mucha calma, utilizando siempre tu lapicito para hacer las anotaciones o los subrayados que juzgues más convenientes. Luego de haber leído, completa este cuadrito también en tu cuaderno, cuáles eran los roles, eran o son los roles de las mujeres y los hombres en el virreinato y en la actualidad. ¿Qué roles de las mujeres han cambiado en el virreinato, desde el virreinato a la actualidad? ¿Y qué roles, qué papeles de las mujeres y los hombres permanecen, sigue siendo igual desde el virreinato y en la actualidad también? Y otras preguntas más. ¿Qué ocurrió para que hubiera cambios en los roles de una época a otra? ¿Qué crees tú que ha ocurrido? Algo ha tenido que ocurrir, ¿no? Y en la actualidad, ¿podemos decir que los roles de las mujeres y los hombres demuestran que existe igualdad de derechos y oportunidades? ¿Crees tú que ahora ya se ha logrado esta igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres o todavía no? Si es un sí, si es un no, da una razón. Por eso dice en los criterios de evaluación, fundamenta con la información que has leído, no solamente hoy, sino también la del lunes, que hablaba sobre ciertas desigualdades. Entonces, fundamenta tu opinión, por favor, desarrolla esa capacidad ciudadana que debemos lograr todos. Dar nuestra opinión con argumentos. Teniendo en cuenta los textos que has leído, y los del día lunes también, y la respuesta que acabas de dar, escribe ahora una explicación sobre los cambios y permanencias respecto a los roles de las mujeres y los hombres en la época del virreinato y la actualidad. Escribe ahora un pequeño texto explicando qué cosa ha cambiado, qué cosa ha permanecido, cuál es tu opinión y con argumentos. Recuerda utilizar categorías temporales. En el virreinato era, en la actualidad es, para poder considerar que estás utilizando correctamente los tiempos, ¿no? El antes y el ahora, en la actualidad. Considera los criterios mencionados al inicio de la actividad. Recuerda cuando dijimos que debíamos lograr hoy, pero que también te lo recuerdo aquí en los criterios. Aquí está, mira. Tus argumentos basados en información, describir los cambios y permanencias y en tus argumentos usar categorías temporales, lo que te acabo de recordar. Muchísimas gracias por tu atención y yo creo que vas a hacer un magnífico trabajo porque es muy importante para todos aprender sobre este tema. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.